Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. De septiembre. El día de hoy contamos en el Presidium y tenemos el honor de recibir para escuchar su conferencia magistral al doctor Johan Galtung, quien es Premio Nobel de la Paz y fundador de Estudios para la Paz. Asimismo, adelante, claro. Muchas gracias, doctor. Sea usted bienvenido a México. Acto seguido, escucharemos las palabras de apertura de la diputada por el Distrito 9 de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a la diputada Leticia Mendoza Curiel. La escuchamos, diputada. Distinguido doctor Johan Galtung, Premio Nobel de la Paz alternativo y fundador de Estudios para la Paz, bienvenido a nuestro bello México. Nación de grandes pacifistas, bienvenido sea usted. México es y será su casa. Maestra María de los Ángeles Cortés Ríos, directora del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género. Gracias por ser siempre solidaria. Doctor Fernando Montiel Tiscareño, experto en mediación de conflictos. Doctor Carlos Peralta, presidente de la Organización Mundial para la Paz. Licenciado Irán Valdés Chávez, primer presidente de la Comisión Nacional para la Cultura de Paz y la No Violencia, organismo ciudadano Comnapaz, México. Sean todos bienvenidos a la Cámara de Diputados. Estamos ante el inicio de grandes retos para nuestra patria. Inicio de esta 62 legislatura, preámbulo de un nuevo gobierno, de una etapa histórica para el mundo, el inicio de sembrar educación para la paz en nuestro país. Nos queda claro que la paz no es un estado pasivo, carente de fuerza o bien como una idea imposible de obtener. La cultura de la paz es vigente, viable y oportuna. Ante esta etapa histórica, como mexicanos sabemos que debemos corregir nuestra manera de vivir y de pensar. Comprendemos que la violencia es el problema en sus diferentes dimensiones, formas y manifestaciones, y si entendemos cómo desintegrar estos círculos, seremos capaces de construir alternativas para la solución de conflictos, no siendo estas la misma violencia maquillada. Segura estoy que debemos construir alternativas basadas en la cultura de la paz. El impulso en el tema y la educación para la paz
son el cimiento para crecer y fortalecernos en el desarrollo social, donde el proceso armónico del trabajo crea las bases para una sociedad comprometida consigo misma y con su entorno, provocando así el asalto cualitativo y cualitativo de las condiciones para una vida mejor. La cultura de la paz en estos momentos, para todos nosotros, debe ser un compromiso social, pero sobre todo político. De mi parte, existe la voluntad y el compromiso de convencer a mis compañeros diputados para legislar en política pública en materia de la cultura de paz, convenciéndolos de que es una herramienta eficaz para la transformación directa, buscando en cada momento una vida digna para todos, pero sobre todo la base perfecta para un mejor futuro para las próximas generaciones. Sin duda alguna, educar para la paz implica promover entre nosotros y entre todas las personas una actitud crítica frente a situaciones de violencia que nos mueva a resolver constructivamente esos conflictos. Es por ello que es un reto la construcción de una cultura de paz, por lo que abrazo sus propuestas, doctor. De ahí la importancia de involucrar a toda la sociedad, pero sobre todo a padres y madres de familia, docentes, estudiantes, directores y a los líderes, para lograr una educación integral en donde los esfuerzos de todos ayuden a construir un México en paz. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Mendoza. También en el presidium nos acompañan el doctor Carlos Peralta, a quien le damos la bienvenida. Él es presidente de la Organización Mundial para la Paz. De la misma manera, el licenciado Hiram Valdés Chávez, quien es el primer presidente de la Comisión Nacional para la Cultura de la Paz y la No Violencia como organismo ciudadano. También nos acompaña el doctor Fernando Montiel Tiscareño, quien es experto en mediación de conflictos y una de las máximas autoridades académicas en el país en el estudio de la ciencia que estudia la paz, la irenología. Enseguida escucharemos a la maestra María de los Ángeles Corte, directora del Centro de Estudios de Equidad de Género de esta Cámara de Diputados. Maestra. Bueno, ni qué decir que hoy es un día de fiesta. Hoy es un día de fiesta porque está con nosotros Johan Galtung, sin lugar a dudas, una personalidad y la autoridad más reconocida en el tema de la búsqueda de la paz, de la investigación. Llama la atención, a mí me enternece, la verdad, estar sentada al lado de alguien que ha sido 20 veces candidato a un premio Nobel, ¿no? O con 10 doctorados honoris causa, etcétera. Pero no solo es eso, es un hombre con un corazón claro, con una mente que desde que era muy joven le fue marcando el paso de qué era lo que había que ver, sobre qué había que resonar, en qué había que fijarnos, en los términos más radicales de la humanidad. Eso es lo importante, me parece a mí, en términos humanos, de estar hoy aquí con usted, doctor. De verdad, es un honor, pero desde el corazón, no un honor protocolario solamente, que bueno, aquí en la Cámara se nos da, ¿no? Pero es fundamentalmente desde el corazón, es un día de fiesta. Sabe, necesitamos escucharlo. Estamos muy cansados y cansadas, por lo menos el grupo de gente que trabaja aquí, que somos conscientes del tema, o creemos que somos conscientes del tema, de tanto identificar la paz con gasto militar.
de tanto identificar que hay realmente un discurso político. Pensemos cuando en las campañas que acaban de pasar prácticamente nadie trató el tema y tuvo nula importancia. Si esto fuera prioritario en el país, estaríamos hablando de otras cosas, estaríamos diciendo otras cosas, este auditorio estaría lleno. Y no porque no sea valioso quienes estamos aquí, sino que es un tema prioritario, tiene que ser un tema prioritario, tiene que ser la raíz de lo que estamos planteando. Hoy en día abrimos los periódicos y leemos que hay 70,000 muertos en este sexenio, ¿no? Más de 1,5 millones de desplazados. Sí, pero no oímos que hay más de 250,000 personas que han muerto de hambre. Y es que el tema de la paz es el tema de los derechos humanos. Hace un momento discutíamos, bueno, no discutíamos, no voy a discutir, pero hablábamos entre el doctor Galton y su servidora, ¿no?, sobre si era necesario codificar o no el derecho a la paz y la problemática de reducirlo a una instancia legal para poder asegurar la paz. Claro que no asegura la paz la codificación, pero a lo mejor habría que pensar en otras opciones. Nos hace falta, necesitamos oír otro mensaje, pero necesitamos también poder asumir otra visión que lamentablemente no solemos tener en estos encuentros. Por lo tanto, para este conversatorio, yo le agradezco, doctor Galton, que esté aquí, por supuesto a todos los compañeros que están en el Presidium. Irán Valdés, tienes un papel fundamental en la dirigencia de este enorme esfuerzo que se está haciendo, y les doy también a todas y a todos ustedes una cariñosa bienvenida. Compañeros, esta es su casa. Gracias. Muchas gracias, maestra. Como todos ustedes saben, en estos momentos se está discutiendo una de las reformas más importantes para el país, que es la reforma laboral. Con ese motivo, la diputada Leticia Mendoza se va a tener que retirar en virtud de que ella es integrante de dicha comisión y están en plena discusión del asunto. Por tal motivo, diputada, le agradecemos mucho su presencia y esperamos verla pronto. Muy bien, diputada, cuídese mucho. Enseguida, pues ya todos tenemos bastantes ganas de escuchar la conferencia magistral del doctor, para lo cual les pido de la manera más atenta que apaguen sus celulares a efecto de que no haya ningún tipo de interrupción durante las palabras del doctor. Doctor, una vez más, bienvenido, muchas gracias por estar aquí, lo escuchamos. Diputadas, diputados, excelencias, amigos, amigas, todos. Soy muy conmovido porque he trabajado 60 años como investigador y como en el trabajo práctico de la paz, con mediador, conciliación, etc. Y por la primera vez he visto un proyecto tan impresionante como el proyecto que está ahora enfrente de la Cámara y del Senado, el proyecto de Comnapaz, Comisión Nacional para la Paz y No Violencia. Y como ustedes han dicho muy bien, hace 3 días hemos tenido el Día Internacional, 21 de septiembre, para la Paz, que viene de resoluciones de Naciones Unidas. Un día importante simbólicamente, pero aún más importante es el trabajo concreto. Yo voy a decir algo sobre la comisión de lo que yo he entendido, y son cosas muy positivas lo que yo voy a decir, pero también voy a problematizarlo un poquito y entrar concretamente con 4 caminos hacia la paz. Eso es más bien introductorio. Y el documento que yo tengo aquí, que viene con la ayuda, y estoy lleno de gratitud a Fernando Montiel,
tiene los 4, decimos, cuerpos que integran una Comisión Nacional de la Paz en México. Es el primer país que tiene esta ambición, primer país no solamente en América Latina, sino en el mundo. Hay algunos esfuerzos en Nepal, había un esfuerzo en el gran país en norte, el país, ustedes están cerca y lejos de Dios, pero a mí me parece que Dios ha llegado a México con este papelito, que tal vez el país en norte está lejos. Había una comisión allí por un Ministerio de la Paz, con un contenido relativamente parecido a lo que yo tengo aquí. Muy bueno. El representante, el diputado Kucinich, pero como la atmósfera en Estados Unidos muchas veces favorece la guerra más que la paz, han cambiado los distritos electorales y lo han echado al Congreso. El viejo método. No es un método que da mucho honor a los Estados Unidos, porque Kucinich era un farol, una luz en la sombra ahí. Los 4 partes de la comisión que ustedes están ahora discutiendo es un observatorio de violencia social y de género, son centros, equipos de mediación, 33, uno por cada estado, cada entidad, Centro de Investigación para la Paz, en nombre del Premio Nobel, Alfonso García Robles, y el Cuerpo Consultivo en Políticas Públicas de Paz. A mí me parece muy bien pensado. Se voy a dar mis complementos más concretos. Los primeros 2 son para la paz negativa y los segundos 2 para la paz positiva. La paz negativa es reducir la violencia. La paz positiva es de construir relaciones sociales que conducen a la no violencia, a la resolución de conflicto y todo eso, entonces que hace un país mucho más fuerte, con ciudadanos mucho más felices. Es un poquito como salud negativa, que es ausencia de síntomas, y salud positiva, que es un sentido de bienestar somático, mental, social, como dice la Organización Mundial de Salud. Es una buena definición. Una buena definición. Y la ciencia de la paz no es una ciencia social, es una ciencia muy parecida a medicina. Se trata de diagnosis, prognosis, terapia. Se trata de hacer algo, no solamente investigar y escribir libros. Y por eso yo he tenido mi vida, hasta ahora, voy a continuar muchos años más, en 2 binarios paralelos. Entonces, el binario de investigación, la teoría, y el binario de la práctica. El número de libros que yo he escrito y el número de conflictos que yo he mediado es más o menos lo mismo, 150 en cada caso. Estoy teniendo una vida muy activa y muy interesante. Voy a regresar un poquito a eso. Paz negativa es como poner hielo cuando una persona tiene fiebre. Es muy claro que la fiebre puede no solamente disminuir, sino desaparecer. Pero hay algo por abajo que llama la atención. Hay que hacer algo con eso. Salud positiva es hacer algo con eso. Y, por ejemplo, fortalecer la capacidad de inmunidad del cuerpo. Y fortalecer las relaciones que esta persona tiene con su familia. Para que las tensiones y los conflictos que él tiene no tienen sus efectos somáticos. Todo eso es holístico, dialéctico, y por eso muchas veces la epistemología occidental no es suficiente. Eso es una crítica, yo puedo regresar a eso. Tenemos un axioma. Cuando hay violencia, hay siempre
un conflicto no resuelto por atrás o por abajo, en los yacimientos ocultos de la sociedad. Y por eso yo digo siempre a periodistas, 2 preguntas a los políticos. Pregunta número 1, la violencia que hemos visto ayer, totalmente inaceptable. Pero ¿qué es el conflicto subyacente que genera esta violencia? Y número 2, señor presidente, ¿qué va a hacer usted con este conflicto? Estas son las preguntas esenciales. Son muy pocos políticos que pueden contestar a eso. Muy, muy pocos. Y no es siempre tan evidente cuáles son las respuestas. Por eso hace falta de un observatorio de violencia. Es el punto 1 en este proyecto. Un observatorio que tiene sus datos muy concretos. Número 2, hace falta de mediadores que entran inmediatamente, buscando el conflicto para buscar soluciones. Y el proyecto de Comuna Paz tiene 33 mediadores principales, cada uno por cada estado del país. Un observatorio y mediadores. Reduciendo el conflicto, tenemos la posibilidad de reducir la violencia. Número 3, un tipo de, como se dice aquí, Centro de Investigaciones para la Paz. Pero aquí hay que decir que no se trata solamente de análisis y teoría, se trata de sugerencias. Entramos en un ejemplo, inmediatamente, un ejemplo de América Latina, no de México. Yo voy a regresar a ejemplos de México. Malvinas, Falkland. Por cada uno es muy claro que pertenece a Argentina, por razones históricos y geográficos, y tal vez aún más importante que pertenece a América Latina, porque ahora está creciendo una América Latina, está en el horizonte Estados Unidos de América Latina y el Caribe. Hace 10 años eso fue una utopía total, ahora está en el horizonte. Entonces, Malvinas de América Latina, naturalmente una parte de América Latina, Argentina. La explosión vino en el 32 y naturalmente los ingleses han vencido. Eso no era ninguna solución. El problema es exactamente allí. Pero ¿cómo podemos analizar el conflicto? Para analizar un conflicto hay que hablar con la gente. Hay que tener una pregunta. ¿Cómo ven ustedes las Malvinas donde ustedes quieren vivir? ¿O qué son las Malvinas ideales para ustedes? Y los argentinos dicen con soberanía de Argentina. Y los habitantes dicen democracia. Nosotros vamos a decidir. Y nuestra decisión es muy clara. Pertenecemos a Inglaterra. Entonces viene el trabajo no solamente del mediador, sino del investigador, de tener este centro de investigación. No es suficiente conocer la historia de Malvinas y la historia de la guerra, sino tener sugerencias. La investigación para la paz es orientada hacia soluciones. Y eso no viene inmediatamente, porque tenemos una ideología de ciencias sociales que son totalmente descriptivos y no tienen valores. Tenemos un valor que se llama paz, como los médicos tienen un valor que se llama salud. Y yo voy a entrar directamente a una solución que a mí me parece factible. Uno busca una medianoche a las 24. Una bandera abajo, una bandera arriba. De Inglaterra abajo, de Argentina arriba. Una guarnición se va, los ingleses, una guarnición arriba, los argentinos. Y todo el resto queda exactamente como antes. Soberanía
para Argentina? Democracia en el sentido de decisión autónoma de ellos que viven allí por los habitantes. Ambos. ¿Cómo llegamos a eso? Preguntamos a las partes. Ellos hablan. Escuchamos. Salen los objetivos. Ahora viene el test de legitimidad. Soberanía parece totalmente legítimo, pero la democracia también es legítima. Solamente con ovejas hubiera sido un poquito más sencillo, pero estas ovejas que están allí tienen pasaporte inglés. También problemático. Entonces, el problema de mediación es de identificar los objetivos legítimos y construir un puente. ¿Cómo podemos ubicar, cómo podemos construir una realidad que puede servir como un hogar para ambos? Entonces, profesor Galtung, ¿tiene usted un ejemplo de eso? Esa es la pregunta típica de Londres, porque son pragmáticos, son empíricos, quieren un ejemplo. ¿Sí? 1997, entre China y Inglaterra, ¿qué vamos a hacer con Hong Kong? Muy parecido. Muy parecido. La solución fue algo que se llama Hong Kong, China. Que para Beijing significa la soberanía de China y que para los habitantes significa una dirección postal. ¿Tú quieres saber dónde está Hong Kong? Mire una mapa, por favor. Tú buscas China y ya está. Es relativamente genial lo que han dicho. Una bandera abajo, una bandera arriba, una guarnición fuera, una guarnición a la entrada y todo como antes. Casi todo. No, todo como antes naturalmente va a cambiarse. Todo el mundo es dinámico. Pero una solución genial. ¿De dónde viene esta solución? De ambigüedad diplomática. Muchas veces la ambigüedad es positiva. Del taoísmo chino. De tener dentro de un concepto un yin-yang, una contradicción. Y dicen los chinos que todas las cosas humanas son contradictorias, con una excepción. El único ser, hay seres humanos que son sin contradicciones, se llaman almas, son muertos. Donde hay vida, hay contradicciones. Pero esa no es la filosofía occidental. En mi experiencia de 60 años de trabajo en este campo, he sacado más inspiración del Oriente que del Occidente. Pero eso no significa que el Occidente es un caso perdido. He encontrado mucha más inspiración de mujeres que de hombres, pero eso no significa que hombres son totalmente perdidos. Yo también soy un tipo de hombre. Ahora, he indicado algo. Los investigadores que tenemos que tener tienen que ser creativos para llegar a soluciones que tienen creatividad, son constructivos y son concretos. Hay que ser muchas veces muy concreto. Y cuando tú como mediador sugieres eso, mi experiencia es que pasa lo siguiente. Profesor Galtung, no es que estamos totalmente de acuerdo con eso, pero tú nos has dado optimismo. Tú nos has dado el sentimiento que no somos totalmente perdidos. Y lo que tú has dicho podemos discutir. No, yo he hecho esto muchas veces. Muchas veces con éxito, muchas veces con fracaso. Y mi definición de fracaso es un suceso que hace cola, que está en la sala de espera. Pero el suceso también está en la sala de espera. Porque puede ser que hay elementos que no hemos entendido bien
es que una vez estos elementos explotan. El mundo es dinámico. En mi experiencia en universidades, la gente más creativa no están en sociología y patología, sino están en arquitectura, ingeniería y medicina. Porque ellos están forzados de trascender, de pensar algo nuevo. Mientras que los científicos sociales están forzados a contentarse con lo empírico. Esa es una división de trabajo muy, muy infeliz. Hay que trascender eso. Ahora, el punto 4, en esta visión excelente, es la conexión con las secretarías. Entonces, aquí tenemos el cuerpo consultivo en políticas públicas de paz. Es muy claro que no se puede tener una comisión nacional sin una conexión muy íntima con el poder ejecutivo. Y encima de todo eso, el poder legislativo. El poder ejecutivo son las secretarías. Entonces yo creo que es muy buena idea tener este cuerpo con un representante institucionalizado en cada secretaría para tener un flujo de comunicación. Puede ser que salga una idea de este grupo de investigadores y una secretaría puede decir, mire, eso hemos pensado nosotros también los últimos 20 años y lo hemos rechazado por las siguientes razones. Hay que tener este diálogo. Como he dicho, yo estoy lleno de entusiasmo por este proyecto. ¿Qué van a hacer? Fernando y yo hemos discutido un pequeño diálogo. ¿Cuáles son los espacios de problemas en México? Y hemos llegado a 6 espacios. Y los 6 espacios son conocidos de todos ustedes, pero tal vez van a venir con algunas palabras nuevas. Espacio número 1, espacio de género. Ustedes han hecho mucho progreso, y mucho progreso interesante. Y yo creo que hay que utilizar este progreso y el optimismo que sale de eso para estimular los otros espacios, porque espacio 2 es mucho más problemático. Es el espacio de las naciones, los idiomas, y se puede utilizar la palabra fea de razas en México. Aquí yo no he visto tanto progreso, no tanto. Naturalmente tengo solamente la experiencia de 58 hasta 2012, pero muchos de ustedes no existían en ese 58. En mi juicio de sus edades, todas las mujeres no tienen más que 29 años por definición. La edad de una mujer se frena allí, entonces no existían en el año 58. Si ustedes quieren información sobre México de 58, este noruego volante está a su disposición. Mire, es problemático. Es problemático. Tal vez uno puede discutir de vez en cuando autonomías políticas para algunos grupos si ellos lo quieren. Puede ser que Estados Unidos de mexicanos es una federación falsa, en el sentido que no refleja las naciones. Es territorial, es administrativo. Tenemos solamente 4 federaciones entre los 25 federaciones mundiales, donde viven 40% de la humanidad, que son federaciones reales. Suiza, Bélgica, India y Malasia. 2 en Europa, 2 en Asia, nada en África, donde hace falta de eso, con 53 países con 500 naciones. Nada en América Latina. Mire, la federación es importante, como una solución posible. Pero yo no he dicho solamente que ese es un discurso que hay que entrar. Número 3, como espacio, es el espacio de la desigualdad económica. Flagrante,
totalmente inaceptable. El problema para mí es menos los ricos que el sufrimiento abajo. Entonces, entramos en este espacio con la idea posible que suben la gente abajo. ¿Cómo podemos hacer eso? Hay un modelo, y yo no voy a ocultar que este modelo viene de China. Es un modelo muy eficiente. Han llevado a 400 millones de la miseria rural a clase media bajo en ciudades durante 14 años, entre 1991 hasta 2004. 14 años, 400 millones, según Banco Mundial. La primera vez en la historia mundial. Uno hubiera pensado que eso puede ser interesante. Y como yo, con mi esposa japonesa, muy a menudo visita Beijing y toda la China. Entonces he obtenido la dirección del ministerio que dirige todo eso, para entender cómo se hace. Ellos han dicho que vamos a contestar a su pregunta, pero antes de contestar vamos a decir una pequeña cosa. Usted es la primera persona de Occidente que nos ha visitado. Eso no es muy bueno. De aprender algo, eso no significa aceptar todo que viene de China. De un partido único, por ejemplo. Significa solamente que la humanidad es complicada, compleja, que cada uno tiene su experiencia, y tú puedes viajar en todo el mundo y dices, eso es interesante, eso es interesante, eso es interesante. Y como dicen los franceses, je prends mon bien où je le trouve. Lo que es bueno para mí, lo puedo encontrar, todo lo encuentro. La receta es lo siguiente. Empezamos con los municipios con más miseria. No empezamos arriba con un capitalismo donde vienen los efectos después de 4 siglos abajo. No empezamos allí. No rechazamos eso. Decimos solamente que no es capaz de resolver el problema de miseria. En las comunidades con más miseria, entramos con 5 sectores. El sector público, el sector privado, el sector de ONG, el sector técnico, científico y el sector coordinador. En mi experiencia, alrededor del 10% del pueblo mexicano se llaman coordinadores. Yo creo que no hay ningún problema para ustedes de encontrar coordinadores por algún lado. Exactamente dónde vienen no lo sé, pero muchas veces. Y los que no son coordinadores, una parte de ellos son licenciados. Licenciados, exacto por qué, no lo sé, espero que no es para matar, pero eso es James Bond. Eso es muy vista de fuera, ¿no? De un noruego volante. Entonces, entramos allí. ¿Qué hacemos? Hacemos microempresas con microcrédito. Estas empresas tienen como su objetivo de producir alimentos, agua pura, vestidos de materiales locales, lo máximo posible, casas de materiales locales, tal vez hace falta de una federación de municipios vecinos, todo lo que hace falta para la salud y la educación. Hierbas, doctores, enfermeras, que también saben lo que no saben, pero saben suficiente para hacer algo con las 10 enfermedades más importantes. Alfabetización, enviando estudiantes con voluntarios, con un pequeño estipendio, para vivir con familias vecinas y alfabetizar. ¿Por qué es importante el alfabeto? Para ser miembro de la comunidad simbólica. Y no hay que alfabetizar solamente los niños, los adultos también. Y hay muchos adultos que han sido alfabetizados, pero no tenían ninguna posibilidad de utilizarlo. ¿Quién van a hacer eso? Los más miserables.
La eficiencia de ellos es mínima. Porque padecen de algo. No saben leer y escribir. Tienen hambre. Y exactamente por esta razón empezamos con ellos. La experiencia es que después de 2 años pueden satisfacer sus propias necesidades básicas. 1 año más pueden pagar los microcréditos. 1 año más, como van a vender algunos municipios vecinos a gente más rica, tienen un poquitín de dinero en el bolsillo y pueden participar en la sociedad capitalista. ¿Por qué no? Yo no voy a rechazar eso. Yo estoy solamente diciendo que tal vez hay que tener una parte comunista también, haciendo hincapié en las necesidades básicas. Y por eso los chinos llaman a eso el capicomunismo o capitalismo, depende de la hora del día. Y yo no voy a decir a ustedes que ustedes van a aceptar esta ideología, totalmente innecesaria. A mí me parece, para decirlo con 2 palabras, sentido común. Pero como dicen en castellano, el sentido común es el sentido menos común que existe. Sentido común. Mire, una fórmula que ustedes no tienen que tomarse en serio, pero es la fórmula siguiente. Invitar a chinos para dar consejos y que los per diem de estos chinos sea pagado de Carlos Slim. Él tiene un poquito de dinero excesivo y no sabe exactamente qué hacer con eso. Los chinos con la condición de después de haber hecho buen trabajo, que no se queden. Mire, eso es solamente modos de pensar. Yo tengo una ventaja comparativa. Conozco el mundo relativamente bien. Es decir, conozco buenas cosas que funcionan. Este ha funcionado. Conozco algo de cosas que no funcionan. The Millennium Development Goals no funcionan. Porque empieza demasiado arriba y bajo una ideología de un capitalismo puro. Hay que hacerlo a través del mercado. No funciona. Esta combinación ecléctica de los chinos es importante. Entonces, yo he dicho algo ahora sobre el espacio económico. Los 2 próximos espacios se llaman la industria de narcotráfico y la industria de violencia. Son 2 industrias. Ustedes pueden imaginarse fácilmente una mapa. Aquí abajo un triángulo. La desigualdad insufrible económica, la industria del narcotráfico y la industria de violencia. Es muy fácil entender las relaciones entre los 3. Naturalmente los espacios son conectados. En mi experiencia, no se puede luchar contra eso sin la movilización de mujeres. Y muchísimas, montones, millones. La movilización de ONG, la movilización de gente con inspiración espiritual. No se puede utilizar solamente los mecanismos del Estado. Como la industria de la violencia implica no solamente bandas, familias y todo eso, sino también la policía y el militar. Para mí la situación de México es mucho peor ahora que hace 10 años. Y mi pronóstico por los siguientes 10 años es mucho peor. Ustedes están ahora en una fase intermedia y voy a compartir con ustedes mi pronóstico. ¿Qué es eso? Mucha más violencia, que la violencia naturalmente tiene como una meta de matar a los narcotraficantes. Pero si los narcotraficantes pagan bien, eso no es el problema. Yo creo que un problema en México fue que el narcotráfico ha dado dinero en bolsillo de gente que no estaban en la capa arriba. Y por eso hay que eliminar a esta gente y no tienen nada contra dinero que viene del narcotráfico, pero tiene que terminar su vida en los bolsillos legítimos.
Estos bolsillos están arriba. So, la predicción es mucho más consumo de drogas en México, muchísimo más, como un tipo de tráfico. También arriba en la sociedad y abajo, en todas las capas. Y que la violencia de Ciudad Juárez puede terminarse cuando el dinero está en los bolsillos correctos. Y que la utilización de policía y militar tiene eso como función. Es un tipo de redistribución. Y ustedes van a terminar con una sociedad aún más desigual con drogas. Tal vez menos violencia, pero aún más desigualdad. Y la gente que vive en miseria va a buscar otro método para salir. Puede ser, por ejemplo, la tráfica de partes orgánicas de personas que han matado. Eso es muy importante ahora en la vida. Puede ser tráfico de esclavos o esclavas. Y hay muchos que pueden pensar, mire, el periodo solamente de drogas era mejor. Ustedes están aquí en un dilema relativamente pesado. Y el problema naturalmente es las limitaciones del poder ejecutivo, pero al mismo tiempo la posibilidad de movilizar todo el pueblo mexicano. Yo he indicado algunos. Ahora ustedes pueden decir, eso es demasiado pesimista. Mire, yo tengo mis prognosis tienen una tendencia de cumplirse. Si ustedes quieren entrar en apuestas conmigo, yo puedo solamente decir que no acepto apuestas en dólares. No voy a desarrollar este tema más. Sobre pesos soy muy más optimista, sobre pesos, pero dólares no. El último espacio es el espacio de conflictos históricos políticos. La historia de México ha dejado muchos trazos. Es fascinante. Cuando yo leo la historia, desde el comienzo, la conquista horrible, todo eso, lo que yo veo con mi perspectiva macrohistórica es la acumulación de tensiones, explosión. Acumulación de nuevas tensiones, explosión. Acumulación de nuevas tensiones, explosión. Estas explosiones son famosas. Y las calles de México muchas veces tienen nombres celebrando las explosiones, con fechas, por ejemplo. Pero la cosa que llama la atención es la falta de mecanismos para encontrar salidas no violentas, positivas, de estas tensiones. La Comuna Paz es un mecanismo de este tipo y puede dar inspiración. Inspiración territorial en las 33 entidades, inspiración funcional en las secretarías. Ahora vienen mis 4 puntos. ¿Cómo hacemos la paz? La paz positiva. Y para mí es la paz positiva, es la paz más importante. Si tú puedes hacer la paz positiva, tú estás bien con la paz negativa. Número 1, equidad. Equidad. Definición: cooperación por beneficio mutuo e igual. En el capitalismo hay cooperación por beneficio mutuo, pero por cierto no igual. Entonces, por eso el capitalismo tiene sus limitaciones y hay que entrar con otros mecanismos económicos, como yo he indicado algo. Equidad. Número 2, empatía por armonía emocional. Empatía. Definición de empatía: sufrir el sufrimiento del otro y tener alegría de la alegría del otro. Equidad y empatía, y ustedes ya tienen
2 puntos en un matrimonio bueno. Eso no es el patriarcado. En el patriarcado no había nada de cooperación por beneficio mutuo e igual. Equidad significa que los dos comparten las funciones difíciles, tal vez sucias, y las funciones más inspiratorias, estimulantes, con desafío para el desarrollo personal. Empatía es de entender en la cara del cónyuge que algo no está bien, o que algo está muy bien. Yo he sido funcionario como mediador en alrededor de 25 matrimonios en todos los continentes y alrededor de 20 países. Tengo un poquitín de experiencia. Y cuando es muy claro que los dos cónyuges son muy felices cuando el otro sufre, y sufren muchísimo la alegría del otro, uno puede decir que el matrimonio está un poquito dudoso. Pero mi conclusión no es necesariamente divorcio. Yo tengo muchísimas preguntas y entro con eso con una batería de 20 preguntas, no voy a desarrollar eso. Pero el punto principal es lo siguiente: de no dar la culpa al hombre o a la mujer, sino dar la culpa a la relación y cambiar la relación. El problema en un conflicto, el problema de la paz es relacional. Lo que pasa en un matrimonio infeliz es que ambos dan la culpa al otro y tratan de cambiar el otro. Entonces, cambiar una persona no es tan fácil, porque tiene algo que ver con sinapsis y después de 3 años ya está integrado en los sinapsis biológicamente. Es un poquito difícil, pero cambiar la relación es relativamente fácil. El problema es que muchos matrimonios no tienen la creatividad de cómo cambiarlo. Ejemplo: un matrimonio, no importa el país, él es vendedor de bicicleta, con mucho éxito, viven muy bien la vida burguesa. Ella ha encontrado el budismo. Y cuando él viene la noche con los libros de contabilidad, con una lápiz roja y una lápiz negra, ella grita: tú piensas solamente a dinero, es la única cosa que está dentro de ti. Y él dice: pero tú puedes ver tus vestidos, ¿no? Tú vives muy bien con este dinero, ¿eh? No, este dinero no cuenta para mí nada, para mí es la riqueza interior que cuenta, ¿no? Esto, Y entonces tiene una queja buena. Y uno puede continuar eso. ¿De qué se trata? ¿Dónde está el conflicto? El conflicto no está entre negocios y budismo. Eso no es el conflicto. Y no es tan fácil inmediatamente entender dónde está el conflicto. El conflicto es que ella quiere convertir a él y él quiere convertir a ella. La conversión mutua. Son ambos totalmente contentos con su estilo de vida. Ella con meditación, él con negocios, y no quieren cambiarse.